Una libreta. Victoria, Elizabeth, buenos días. Buenos días, profe. ¿Cómo estamos el día de hoy? Bien, muy bien. ¿Y usted? Pues también, ya con el calorcito que tenemos. Ya, pero hoy ya estamos despiertos, profe. Eso es lo bueno. Eso es lo bueno, que ya estamos despiertos. Sí. Bueno, vamos a empezar porque ya son 10:04. Acuérdense que a esa hora podemos empezar. Vamos a pasar lista. Agras Ramírez. Presente. Auja Lara. Presente. Anaya Madrigal. Presente. Ávila Valdivia. Presente. Camacho Romero Víctor. Presente. Carrasco Cordero. Presente. Muy bien. Castañeda Robledo. Norma Alejandra. Castañeda Robledo no aparece. Bueno. Castellanos Bautista. Presente. Cruz Gómez. Presente. De Luna de la Serna. José Eduardo. De Luna de la Cerda, José Eduardo. No anda por aquí todavía. Díaz de León Gutiérrez. Presente. Díaz Gil. Natalia Guadalupe. Profesor. Aquí. Muy bien. Profe, soy Castañeda. 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 Escobedo Torres. No la oigo, Diana. No la oigo, ni la veo por ahí. Espinosa González. Yariela Nicole. Presente. Muy bien, Yariela. Espinosa Jiménez Tania. Presente, profe. Muy bien, Tania. Flores Calderón Brenda. Presente. Como que está muy tímida usted. Fuentes Roldán. ¿Sí es de tímida, Brenda? Fuentes Roldán, Fernando. Sí, profe. Sí le dije presente. Sí, pero le menciono que tiene una voz muy tímida. Como diciendo, no, no quiero contestarle. González Rojina. Aldo Iván. ¿No anda por ahí? Ahí González. Guerrero Aguilar. María Fernanda. A ver, María Fernanda tampoco se asoma. Hernando. Montellano, profe. ¿Mande? Guerrero Aguilar, ¿sí está o no está? Hernández Artuche. Presente. Presente. Isla Sánchez. José Luis. Presente. ¿Dónde anda José Luis?
Aquí ando, profe. ¿Sí? Bueno, póngame atención porque la clase de ayer la antier tuvo falta. Martínez Guerrero Ivonne. Presente. Martínez López Alejandro. López Alejandro. Medina Magdaleno Diana. Presente, profe. Montellano González. Aquí, Fernanda. Ok. aquí. Ya le expliqué. Muy bien. Morúa Tobar. Presente. Presente. Ojeda Villaseñor. Presente, profe. Buenos días. Buenos días. Piñón Camarillo. Wendy Jacqueline. No me aparece. A ver. Puentes Ramírez. Ya me contestó, pero esta Wendy no se aparece el día de hoy. Uy, Valderrama. Aquí, profe. Ramírez Cervantes. Presente. Ramírez Lorenz. O Llorens. Rebeca. No le ¿Dónde? funciona el micro, profe, pero creo que va a escribir. Reyes Martínez. Ese soy yo, presente. A usted. Tavares Delgado. Presente. Muy bien. Vargas Andrade Victoria. Presente. Velasco Pachicano. Aquí. Muy bien. Illescas Cruz. Presente. Profe, mi Sí. compañera María Fernanda Guerrero tiene algunos problemas, pero al rato va a entrar a la reunión. Ok, ahorita vemos entonces a Fernanda. Zacarías Cisneros. Presente, profe. Muy bien. A ver, vamos a ver Ramírez Lorenz, ya que me contestó. ¿Nadie más entonces? Guadalupe Escobedo. Nada dice aquí. Vamos a ver por aquí la tenemos ya. Luis Fernando Fuentes Roldán también se apareció. A ver, ¿por dónde la tenemos? Diana Guadalupe. Acá Escobedo. Aquí ya apareció. Vamos a ponerle asistencia. Sí. Puentes Ramírez. Vamos a ver Puentes Ramírez. Ya le puse asistencia. Sí, pero ahí me parece Fuentes Roldán. Vamos a ver. Fuentes Roldán, que se nos había desaparecido. Ya nos contestó. Muy bien, bueno, ya de asistencia de clase. Hacemos clic y nos vamos entonces. A ver. ¿Quién de aquí? Esta persona, Sofía Aranza. Ávila Valdivia. Mande, profe. A ver, platíquenos, Sofía Aranza. ¿Qué vimos la clase de ayer? ¿Qué empezamos a ver? ¿Qué se le quedó? Vasodilatación y vasoconstricción. Vasodilatación y vasoconstricción. Vimos entonces propiedades de los vasos, ¿verdad? Sí. Sí. A ver, ¿cuál es la clasificación de los vasos? ¿De acuerdo al calibre? No recuerdo. A ver, de acuerdo al calibre, al diámetro de los vasos, ¿cómo los clasificamos? ¿No era lo de arterias y venas? No, ¿verdad? Sí, ¿cómo no? Entonces sí era arterias, venas Ajá, y y me luego, si se falta hacían uno, más chiquitas, capilares. ajá, se hacían, las arterias se hacían ¿qué? ¿Qué sería de arterias más chiquitas? ¿Cómo se llamaban las más chicas que las arterias? ¿Arteriolas? Arteriolas, y luego de arteriolas, antes de llegar ¿sí? a capilares, metacarpilares, metaarteriolas. Ese Y me luego faltaba. vienen los capilares, ¿verdad? Arteriales. Y luego viene
capilares venosos, ¿verdad? Vénulas y venas, ¿verdad? Decíamos nosotros. A ver, vamos a ver ahora quién nos dice. A ver, por aquí. Aurora Emily. ¿Está por ahí? Sí, profe. Díganos las capas de las arterias y las arteriolas. De los vasos, las capas de los vasos. Son 3 capas principalmente. ¿Cómo se llaman? La capa más externa, la capa media y la capa interna, pero tienen un nombre. La túnica externa, Ajá, túnica media sí, y túnica interna. sí. Bueno, vamos a ver. ¿Qué diferencia hay entre venas y arterias? A ver, deme 3 diferencias entre venas y arterias. ¿No se acuerda? Las venas pues llevan los residuos o la sangre sucia y las arterias la sangre limpia. Ok, una. 2, otra, dígame otra. Ya no me acuerdo, profe. Bueno, vamos a ver qué nos ayuda. Ivonne Martínez Guerrero. Ayúdela a discernir las diferencias entre venas y arterias. A su compañera. Había un cuadrito que les expliqué ayer. Ivonne, ¿está por ahí? A ver, le vamos a mandar un mensaje. Ivonne, ¿dónde está, señorita? No la escuchamos. Me parece que contestó por acá este lado. A ver, sí está por ahí, dice, pero que tiene un pero. Bueno, acuérdese que de los peros se va quedando uno ahí en Sí, clase. aquí estoy. A ver, Nada más que no se podía aprender. vamos a recordar las diferencias entre los vasos, entre las arterias y las venas. Y había una tablita allí que decía, una tablita, en cuanto al calibre de los vasos. Sí, que las venas van de menor a mayor calibre y las arterias de mayor a menor. Exacto, muy bien. Otra diferencia. La cantidad de músculo que hay. ¿Quién tiene más músculo, arterias o venas? A ver, chicas, ¿quién más le ayuda a su compañera? ¿Quién tiene más músculo, las arterias o las venas? Las arterias. Las arterias, ¿verdad? Decíamos nosotros. ¿Sí? Aquí tenemos la famosa tabla que les estoy preguntando. ¿Sí? El endotelio, ¿cómo es el endotelio entre venas y arterias? ¿Hay diferencias? Sí. No. No, ¿verdad? Aquí está la presentación. ¿Sí? Ahí está. No hay diferencias entre venas y arterias en el endotelio. Elastina. ¿Quiénes tienen más elastina? ¿Las venas o las arterias? Las arterias. Las arterias, ¿verdad? A ver, ahora decimos colágeno. ¿Quiénes tienen más colágeno? ¿Arterias o venas? Arterias. Arterias, ¿verdad? Entonces decimos nosotros, generalizando, ¿sí? Decimos arterias contra venas. ¿Cómo es la elasticidad? Arterias contra venas, ¿cómo es la elasticidad? Pues las arterias son tienen más elasticidad, ¿no? Exacto, ¿verdad? A ver qué dice allí por ahí. Alguien me está mandando. Ya puedo entrar, ¿verdad, Fernanda?
Bueno, muy bien. A ver, otra característica, diferencia. Distensibilidad. ¿Quién tiene más distensibilidad? ¿Arterias o venas? Venas. Venas. ¿Quiénes aguantan más presión? ¿Arterias o venas? Arterias. Arterias. ¿Verdad? Bueno, entonces, decimos que ayer estuvimos viendo por qué el endotelio es importante para los vasos. ¿Qué propiedades tiene? Participa en la coagulación. Ajá, participa en la coagulación. ¿En qué otra función? ¿Cómo regula el diámetro de los vasos el endotelio? Por el óxido nítrico. Exactamente, ¿verdad? Decíamos nosotros, ¿sí? Que esas son características importantes. La contracción del músculo liso, ¿de qué depende? De los vasos. A ver, contracción de los vasos de músculo liso, ¿de qué depende? ¿Cuáles son los factores de los cuales depende la contracción de los vasos? Pues el potencial de acción que se da por los canales de calcio y que son... Muy bien. ¿Qué más era? Ah, la presencia de cadmodulina. Sí. Muy bien. ¿Verdad? Decíamos, sí. ¿Cómo es la relación entre actina y actina? Entre miosina y actina y miosina. 2-1. 2-1, ¿verdad? Decíamos nosotros. La disposición de las fibras entonces son a diferente ángulo, ¿verdad? Entonces, eso es lo que estuvimos revisando. A ver, clasificación de los capilares. 3 tipos de clasificación de los capilares están aquí en el dibujito, en el diagrama, en la imagen esta. Continuos, Ajá. fenestrados, sinusoides o discontinuos. Muy bien, ¿verdad? Decimos nosotros, eso es. Habíamos quedado ayer también, nosotros habíamos dicho, ¿verdad? Que ¿sí? Una diferencia principal entre arterias y venas, ¿qué es? A ver, ahí está una diferencia principal. ¿Qué hay entre venas? ¿Qué induce el movimiento de la sangre en las venas? Las válvulas. Las válvulas. ¿Y en las arterias? ¿Qué induce el movimiento de la sangre en las arterias? Los esfínteres. Los esfínteres regulan, ¿sí? En los capilares la apertura y el cierre. ¿Pero qué induce? La presión. La presión, ¿verdad? Que sale directamente desde el corazón. Entonces, habíamos señalado ya esa parte. Fíjense cómo hay muchas preguntas, ¿sí? Que estoy haciendo y se pueden ir preparando para el examen. Gasto cardíaco. Definición de gasto cardíaco. Gasto cardíaco, jóvenes. Cantidad de sangre, ¿verdad? Decíamos nosotros, ¿sí? Que es expulsada por el corazón en un minuto. ¿A cuánto equivale? ¿Cuál es el valor del gasto cardíaco? ¿Y cómo se clasifica en las diferentes regiones del cuerpo? Aquí está, en esta figura. ¿Cuánto del gasto cardíaco se va al cerebro? El 15%. 15%. ¿Cuánto se va al músculo? El 25. A ver, 25.
En estas regiones del cuerpo se acumula el 75% del gasto cardíaco. Renal, ¿Cuáles son? digestiva y músculo esquelético. Ajá, decimos entonces, ¿verdad? En el riñón, en el digestivo y en el músculo esquelético, ¿verdad? Ahí se acumula el 70% del gasto cardíaco. Si seguimos nosotros, habíamos dicho también entonces, ¿verdad?, que la circulación en las arterias, decimos, se mantiene la presión, ¿verdad? ¿En dónde empieza a bajar la presión? ¿En qué diámetro de los vasos empieza a bajar la presión? Porque ocurre una resistencia. Aquí está en el diagrama. ¿En dónde empieza a bajar? Arteriolas. Arteriolas, ¿verdad? Allí empieza a bajar la presión. Decimos que allí, además de que baja la presión, también se puede regular. ¿Cuáles son los mecanismos que regulan en las arteriolas la presión arterial? A ver, ¿cuáles son los mecanismos que regulan en las arteriolas la presión arterial? Ya la ¿No habíamos... era lo de vasoconstricción y vasodilatación? Correcto, ¿verdad? Entonces es la inervación del sistema nervioso, ¿verdad? Autónomo que regula ahí entonces los cambios de presión, ¿verdad? Decíamos nosotros por la vía simpática y la vía parasimpática. También habíamos ya revisado el ciclo cardíaco, ¿verdad? Decíamos, ¿sí? Presión arterial. Y nos fuimos entonces las hemorragias, ¿verdad? Habíamos dicho nosotros. Características del pulso. ¿Cuáles son las características del pulso? Disminuye. Sí, pero características del pulso. Tiene 3 características importantes. Frecuencia, ritmo y amplitud. Muy bien, ¿verdad? Eso hay que recordarlo siempre. Son las 3 características del pulso. Medimos la frecuencia, medimos el ritmo y la amplitud, ¿verdad? También nosotros empezamos a ver entonces ya la relación entre el flujo y la resistencia. Y decíamos que la sangre, ¿verdad?, afecta el flujo. ¿Por qué factores? ¿Por qué factores? La viscosidad, el diámetro, ¿verdad?, decíamos, del vaso y el volumen sanguíneo. Y habíamos hablado ya entonces también de cómo en los capilares, observen aquí, flujo sanguíneo. ¿Cómo es el flujo en los capilares? El flujo de sangre es más lento. Es mucho más lento, ¿verdad? Decimos que aquí se hace muy lento y que ese cambio en el flujo sanguíneo nos hablaba entonces también, ¿verdad?, ya de la relación que había en los lechos vasculares. ¿Y qué características entonces hay en un lecho vascular? ¿Cómo está organizado? A ver, además de estar el lecho capilar sanguíneo, está el capilar ¿qué? Linfático. Linfático, ¿verdad? Decíamos nosotros. ¿Sí? La importancia, entonces, ahí, decíamos, ¿cómo se mueven las sustancias en los capilares? Decíamos, en el extremo arterial se favorece, ¿sí? ¿Qué se favorece en el extremo arterial? La absorción de nutrientes y la difusión de oxígeno, ¿verdad? Decíamos, ¿y qué se favorece en el extremo venoso?
¿Qué se favorece, chicos? El dióxido de carbono y los Ajá, productos. el transporte, ¿verdad? Ya hacia la sangre venosa del dióxido de carbono y los productos de desecho. ¿Verdad? Decíamos nosotros, ¿sí? Que fíjense cómo dice aquí, algunas moléculas pasan por pinocitosis y transitosis. ¿Sí? Entonces nos dice que eso da entonces también a un intercambio capilar continuo. Si nosotros vemos, ¿verdad? Aquí está el vaso, aquí está la célula, y entonces, ¿verdad? La difusión de oxígeno entre el vaso y las células, pues es favorecido en el lecho arterial, ¿verdad? Y en el lecho venoso, decimos nosotros, ¿verdad? Ahora es expulsado el CO2. Entonces decimos, ¿verdad? La filtración es el proceso, ¿verdad? Que decimos de los nutrientes para llegar al intersticio. Y la reabsorción, ¿verdad? El paso del líquido hasta el espacio capilar. Entonces, hablando, aquí nos quedamos, ¿verdad? La clase de ayer. ¿Qué decíamos que era presión osmótica? ¿A qué le llamamos presión osmótica, jóvenes? ¿Era la que se daba por la presión de empuje de las proteínas? Exacto, ¿verdad? Decíamos nosotros. Aquí tenemos nosotros, ¿sí? Que las proteínas plasmáticas, ¿verdad? Están entonces en el plasma en la sangre, ¿sí? Y esto ocurre, ¿verdad? Muy simple, ¿sí? Decíamos nosotros, ¿por qué es osmótica? ¿Qué es la ósmosis? Pregunté en el examen y todos me la sacaron bien, ahora no me la contestan. ¿Qué decimos que es la ósmosis? ¿Es el paso del agua a través de una membrana? A través de la membrana, ¿verdad? Entonces, aquí nos está diciendo que aquí está la membrana, ¿verdad? Y nos está diciendo también que la presión osmótica, fíjese bien, en el lecho arterial es de 28. En el extremo venoso también es de 28. Entonces, decimos nosotros que aquí está el capilar y aquí está el espacio intersticial. Aquí hablamos que la presión hidrostática, ¿verdad? Es la fuerza con la que el corazón está expulsando la sangre y por lo tanto la cantidad de agua, la presión que está ejerciendo también el agua, ¿verdad? Decimos, aquí es de 35 milímetros de mercurio en el extremo arterial. ¿A cuánto baja en el extremo venoso? ¿A cuánto baja en el extremo venoso? A 16. Entonces, el gradiente de presión es ¿de dónde hacia dónde? De mayor a menor. Sí, de mayor a menor, pero ¿de qué estructuras? De arterias a venas. No. Aquí lo estoy marcando. ¿Capilar a intersticio? De capilar intersticio, ¿verdad? Este gradiente está favorecido, ¿verdad? Y está impulsando, ¿verdad? Todo el transporte hacia el espacio intersticial. Y si nosotros vemos con el espacio, ¿verdad? En la presión osmótica, fíjense cómo se mantiene. Entonces eso hace que fluyan, ¿verdad? Los nutrientes tanto en el extremo arterioso como en el extremo venoso, ¿verdad? Pero en menor proporción en el extremo venoso. Observen entonces ahora, ¿sí? ¿Qué sucede? Aquí tenemos 35, acá tenemos nosotros, y decimos entonces 28 y 28. Aquí es 35 y aquí es 16. Pero 35, ¿sí? Decimos aquí, más 3, ¿cuánto nos da?
la presión, decimos aquí, que traemos aquí 35, más 3 que está aquí, ahora son 38. 38, menos la presión que está jalando, ¿sí? Menos 28, ¿cuánto nos queda? 10. 10 positivos. Observen de este otro lado. Traemos una presión de 16 más 3. ¿Cuánto nos da? En total la presión, 19. Pero ahora, menos la presión que está para allá, en el sentido opuesto es 28. ¿Cuánto nos queda? 19 menos 28. Menos 9. ¿Qué nos queda? A ver, sáquenle cuenta. Menos 9. No estoy oyendo, no estoy escuchando, ni estoy viendo en el chat que me están respondiendo. Menos 9. Menos 9 milímetros de mercurio. Si nosotros vemos esta presión de menos 9 milímetros de mercurio, ¿qué decimos cuando una presión es negativa? ¿Ustedes han oído hablar de la presión al vacío? Pregunta, ¿han oído hablar de la presión en el vacío? ¿Qué significa presión de vacío? Decimos, ¿verdad?, que la presión negativa está forzando, ¿sí?, de regreso, ¿sí?, a los líquidos y las sustancias. Por eso aquí se va, decimos nosotros, a reabsorber otra vez al lecho venoso. Y la presión aquí es positiva, entonces está forzando en la dirección capilar intersticio. Entonces decimos nosotros, ¿verdad?, que ¿sí?, eso hace entonces, ¿verdad?, que el líquido, ¿verdad?, decimos aquí, ¿sí?, empuje hacia acá, ¿verdad? Y aquí el líquido empuja hacia acá. Entonces, lo que sucede, ¿verdad?, decimos nosotros, observen, arteriolas capilares, en los capilares viene la filtración, en los vasos entonces también está la reabsorción, ¿verdad? Y decimos nosotros, ¿verdad?, que de aquí ya, ¿sí?, pasa al sistema linfático y podemos ver aquí entonces cómo es el flujo, ¿verdad?, en los capilares, ¿sí?, y en el sistema del lecho vascular. Entonces, la presión aquí forza también a los capilares linfáticos, ¿verdad?, a recuperar los nutrientes, a recuperar los desechos también, ¿verdad?, y que viajan por el sistema linfático. ¿Qué hay entonces en un capilar linfático? Como el capilar linfático también está con las células, ¿sí?, está rodeando a las células, entonces observen, ¿sí?, hay mecanismos de entrada de líquido, ¿sí?, hacia los capilares linfáticos, ¿verdad? Y decimos nosotros entonces que eso hace, ¿verdad?, que se origine una presión, ¿verdad?, que ahora va en aumento en el sistema linfático. Fíjese bien, ¿qué ocurre entonces también en los capilares linfáticos? ¿Qué tenemos aquí en este capilar linfático? ¿Válvulas? Válvulas. ¿Y ahora qué hacen las válvulas en el capilar linfático? A ver, ¿qué hacen las válvulas? Ayudan a la subida de la linfa. De la linfa, ¿verdad? Considerando la linfa que es el líquido que se está formando, ¿verdad?, en la intercambio, ¿verdad?, decimos aquí intersticial entre las células de los lechos capilares, ¿verdad? Y entonces aquí hay una dirección del flujo de la linfa. Entonces, el sistema linfático
va creciendo, ¿verdad? Haciéndose ahora de lo que es el capilar linfático a lo que son los vasos linfáticos. Entonces, vasos linfáticos se van fortaleciendo y fíjense cómo van, ¿verdad? Decimos nosotros conducto linfático derecho, conducto linfático, decimos aquí, ¿sí? Y observen, ¿verdad? Aquí están los grandes vasos. Entonces, ¿verdad? La linfa, ¿verdad? Se va formando y decimos que se va conformando entonces un sistema, y que decimos un sistema linfático, ¿verdad? Está formado por la linfa, los vasos linfáticos, los órganos y tejidos linfáticos, que tienen estas funciones. Funcionan en la respuesta inmune o de defensa, en la absorción de las grasas y recupera las sustancias perdidas durante el intercambio capilar y el líquido, ¿verdad? Entonces, el sistema linfático, ¿verdad? Decimos, es importante. ¿Por qué? Porque interviene en la respuesta inmunológica. ¿Cómo le hace, verdad? Aquí. Porque primeramente, ¿verdad? Hablamos nosotros que dentro de los órganos ya en el sistema linfático tenemos la médula ósea y el timo. Y tenemos también al vaso con Z, a los ganglios linfáticos, a los nódulos linfáticos y decimos al tejido linfoide asociado a las mucosas. Estos órganos linfáticos, ¿verdad? Es donde se maduran las células de respuesta inmunológica, los linfocitos B y los linfocitos D. Entonces, es importante, ¿verdad? El sistema linfático, decimos porque allí, ¿sí? Hay linfocitos o células que ayudan, ¿verdad? A la defensa. Y decimos nosotros, ¿verdad? Que otra característica importante, entonces decimos nosotros, es cómo, ¿sí? Se van conformando y se van yendo a los grandes vasos, la linfa, y decimos la recuperación de las sustancias. De tal manera que se va organizando el sistema linfático ahora también, ¿verdad? Decimos, en órganos linfáticos primarios y órganos linfáticos secundarios. Decimos primarios, está en los tejidos de desarrollo y maduración. ¿Como cuáles? Como el timo y también en la médula ósea, ¿verdad? Decimos, mientras que los secundarios, ¿verdad? Decimos nosotros, aquí se conforman por todos los ganglios linfáticos, por las placas de Meyer en los intestinos y por el vaso. Entonces, aquí tenemos nosotros una distribución de los nódulos linfáticos. Fíjense bien, ¿verdad? Nódulos linfáticos cervicales alrededor del cuello, ¿verdad? Decimos en la base del esternón, ¿verdad? Y de la clavícula. Nódulo linfático derecho. El timo en los niños, ¿verdad? Principalmente en los adultos va desapareciendo este órgano. Tenemos también, ¿verdad? Que en el tórax también tenemos nosotros, ¿sí? Ganglios linfáticos. Observen, muchachas. Observen muy bien. Son estructuras femeninas, ¿sí? Vamos a ampliarla. Vamos a ampliarla y vamos a moverla. Ok, no quiere. Vamos a moverla por aquí un poquito entonces. A ver. En la cavidad torácica, fíjese bien, aquí hay una gran cantidad, ¿verdad? De tejido linfático. ¿Qué ocurre en una mujer cuando se hace un incremento de senos? ¿Qué ocurre con esta estructura? Con este sistema linfático, ¿cómo cambiará? ¿O se quedará igual, intacto?
A ver, ¿qué ocurre con este sistema linfático en los senos de la mujer? Cuando se hace el incremento de senos, ¿Se inflama? se inflama. Exactamente, hay una superinflamación, ¿verdad? En esta zona. Y si de paso le abrieron con un cuchillo allí, entonces, ¿qué va a ocurrir durante una postcirugía? ¿Qué hay? ¿Habrá una inflamación? Sí. ¿Sí? ¿Y qué pasa entonces con el líquido linfático que está en esta zona linfática? A ver, ¿qué pasa con el líquido linfático, con la linfa? ¿Se reduce? ¿Se reduce o se está saliendo? La linfa está saliendo, está funcionando con las células. Recuerden que ya vimos ahorita cómo se organiza la linfa con las células y con el lecho vascular. Entonces, ¿verdad? Cuando una mujer se hace, ¿verdad?, una cirugía aquí, pues lógico es que le va a afectar, se le va a inflamar. Si además le metieron el bisturí, pues es muy factible que por aquí tenga alguna lesión, ¿verdad? Y esa lesión pueda acarrear una infección, ¿verdad? Decimos, el sistema linfático trae también linfocitos, ¿verdad?, que van a tratar de matar a esos bichos, pero tenemos nosotros entonces, ¿verdad?, que hay consecuencias muy grandes. ¿Por qué? Porque aquí se puede afectar mucho el sistema linfático. Bueno, si seguimos nosotros, ¿verdad?, con el sistema linfático, fíjense, hay nódulos linfáticos, y nódulos linfáticos, ¿sí?, les decía, aquí en el tórax, decimos aquí, también traemos, ¿verdad?, decimos en la glándula mamaria, como decíamos aquí, ¿verdad?, en la zona lumbar, decimos, si vamos más abajo, observen, nódulos linfáticos inguinales, pélvicos, de extremos inferiores y de extremos superiores. Entonces, el sistema linfático, ¿verdad?, se conforma, decimos otra vez, ¿verdad?, ¿para qué? ¿Para qué sirve el sistema linfático entonces en el organismo? ¿Qué va a regular? ¿Qué va a ayudar? Pues le va a ayudar al sistema circulatorio, ¿verdad? Decimos aquí porque hay una arteria y una vena, y decimos aquí, fíjense bien, ¿verdad?, que aquí nos dice entonces que los ganglios, ¿verdad?, tienen venas, y observen, ¿verdad?, que tenemos nódulos linfáticos, senos linfáticos donde se acumula el líquido linfático y vasos linfáticos. Entonces, este sistema, ¿verdad?, tiene que trabajar de manera eficiente junto con el lecho vascular, porque en cuanto la presión hidrostática sea mayor, como habíamos visto acá, ¿verdad?, si la presión hidrostática es mayor, ¿qué va a suceder con el líquido? ¿Hacia dónde va a ir? Aquí está. ¿Hacia dónde va a ir el líquido en el cuerpo, en el organismo? ¿El intersticio? Hacia el intersticio. ¿Eso qué va a provocar? Que el agua salga de las células, se vaya al intersticio, y entonces, ¿verdad?, decimos nosotros, se forma el edema, ¿verdad? Esa es una de las situaciones y que nosotros decimos. El edema es un aumento de líquido en el espacio intersticial, ¿verdad?, que decimos nosotros se produce por la filtración del lecho capilar, es mayor que la reabsorción. Eso hace que haya un aumento en la permeabilidad capilar. Por ejemplo, en las quemaduras. Decimos disminución de la concentración de las proteínas plasmáticas. Pues, aumento de la presión hidrostática capilar, y es una problemática. ¿Por qué? Porque ¿qué va a provocar el edema? ¿Qué provoca el edema? Las varices, ¿verdad?
Entonces, decimos nosotros que aquí veamos cómo se relacionan ya a manera más macroscópica el sistema vascular y el sistema linfático. Fíjense bien, las flechas nos están indicando cómo es el flujo sanguíneo, ¿verdad? Aquí decimos viaja a todos los capilares y se recogen las venas, ¿verdad? Y de las venas regresa al corazón. Pero observen, ¿sí? ¿Cómo es entonces el sistema linfático? ¿Verdad? En el lecho capilar, los capilares linfáticos recogen también, ¿verdad? La linfa y todo lo que decíamos de los nutrientes y los desechos. Los envían, ¿verdad? Decimos aquí, en el nódulo linfático y de allí, digo, van subiendo, ¿verdad? A los vasos linfáticos, fíjense, hasta que llega aquí, ¿verdad? Entonces decimos nosotros, grandes vasos linfáticos, ¿verdad? También acumulan, ¿sí? Decimos aquí, linfa y sustancias de desecho. Aquí se las envía, ¿verdad? Aquí hace un contacto, ¿verdad? Con la vena subclavia. ¿Para qué? Para que estas sustancias entran al corazón derecho y decimos del corazón derecho son enviados a los pulmones. En los pulmones, como hay también mucho más oxígeno, ocurren procesos de oxidación de las sustancias. ¿Sí? Entonces hablamos nosotros, ¿verdad? Que de esa manera, ¿verdad? Estamos recogiendo los desechos y degradándolos. Entonces, ¿verdad? El sistema, decimos una vez que ya hablamos de los capilares, nos vamos entonces ahora a las venas, ¿verdad? Decimos, las venas, decimos, hay venas chiquitas que se van luego haciendo más grande y observen, como todavía aquí, la presión que traemos en los vasos venosos va disminuyendo, ¿verdad? Hasta que se hace cero en los grandes vasos. Decíamos nosotros entonces que a eso se le conoce como retorno venoso. Y se lleva a cabo principalmente por la acción de las bombas en los grandes vasos, ¿no? Observen. ¿Sí? ¿Cómo actúa el músculo? Aquí está ilustrado. El músculo, ¿verdad? Atrapa la vena o está entre dos músculos, ¿verdad? Está la vena y entonces, ¿verdad? La contracción del músculo, ¿sí? Observen, hace, ¿sí? Que las válvulas venosas se cierren donde se contrae y se abran donde no está contraído el músculo. Entonces, ¿qué ocurre cuando se relaja? Entra otra vez líquido aquí, ¿verdad? Y por la acción de la contracción lo empuja hacia arriba. ¿Sí? De tal manera, ¿verdad? Que hablamos nosotros que la presión entonces aquí, ¿verdad? Se va dando por la acción de las bombas en los vasos por la contracción muscular. Con esto, ¿sí? Decimos nosotros que las bombas entonces actúan y observen, ¿verdad? Que en los músculos, ¿sí? Hacen su función para mantener también entonces el funcionamiento de los vasos, ¿verdad? Principalmente de las venas para el retorno venoso. Esto también, ¿verdad? Decimos nosotros, funciona, ¿verdad? Aquí también como, ¿sí? El corazón, fíjense bien, y decimos nosotros, el tórax hacen la función aquí para impulsar la sangre, ¿sí? Hacia arriba, ¿verdad? Aquí en la expiración aumenta la presión hidrostática y empuja la sangre, ¿sí? Al corazón. Durante la inspiración, ¿verdad? Disminuye la presión hidrostática y esto empuja, ¿sí? Hacia las venas centrales. Entonces, decimos nosotros que de esa manera, decimos, se regresa la sangre al corazón. Entonces, ¿cómo está regulado ese regreso venoso de la sangre? Por las bombas musculares y respiratorias.
por el volumen sanguíneo y por la vasoconstricción venosa. Decimos entonces también, ¿verdad?, que cuando el líquido pasa al intersticio, pues se producen las varices. ¿Por qué? Porque estas válvulas ya no son capaces de trabajar de manera eficiente. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que ocurre, verdad? Que ¿sí? Ahora, ¿verdad?, la acumulación de líquido en el espacio intersticial y la falla de las válvulas que quedan abiertas, en vez de que suba la sangre, ¿verdad?, y llegue al corazón, la sangre baja y se estanca, ¿verdad? Por eso aquí, ¿verdad?, se ve incremento en el diámetro de los vasos. Entonces, si en las varices hay, en las venas hay ese problema, se presenta más comúnmente también en el embarazo. Entonces, para terminar, ¿verdad?, decimos nosotros una fisiopatología del sistema cardiovascular, entonces es cómo funcionan los vasos, ¿verdad?, cómo funcionan las válvulas. Entonces, les digo, como comercial, les voy a poner un trabajo que hice sobre válvulas. Aquí está. A ver, muchachos. ¿Sí ven aquí mi nombre? ¿Jóvenes? Sí, profe, sí lo vemos. Sí, profe. ¿Sí? ¿En dónde estudié las válvulas? ¿Cucaracha? En la cucaracha. ¿Sí? ¿Pero cuál cucaracha? Aquí está, les digo lo que hicimos. ¿Sí? Aquí está el famoso animalito. ¿Sí? Fíjense bien, es un animalito. Esta es la cucaracha de Madagascar, no es la cucaracha panteonera, ¿verdad? Ni la que tenemos en la casa. Sí, es la de Madagascar, la grandota. Y esto que ustedes ven aquí, ¿sí?, es las válvulas del corazón de la cucaracha. Y aquí es cuando se contrae y cuando se relaja. Cuando se contrae y cuando se relaja el corazón. La sístole y la diástole de una cucaracha. Entonces vean, ¿sí?, cómo se mueve, ¿verdad?, aquí la valvulita, ¿sí?, hacia arriba y hacia abajo. ¿Sí? Y de esa manera, entonces estudiamos nosotros, ¿sí?, la función, le digo, de las válvulas del corazón, ¿verdad? Entonces, un modelo que nos ayuda a explicar entonces la función de las válvulas. ¿Cómo ven? Hasta aquí nos quedamos, entonces ya terminamos, ¿sí?, esta parte de cardiovascular. ¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿Dudas, preguntas? Profe, también, por ejemplo, en la claudicación intermitente, que es un problema en las arterias, le pregunto porque a mi papá lo tuvo un momento, es también, bueno, el incremento o bueno, el flujo de la sangre me imagino que disminuye también mucho, pero es porque se taponea, ¿no? Sí, porque ya entonces decimos nosotros, lo que pasa es que en vasos más pequeños, ¿sí?, si nosotros vemos acá, ¿sí?, aquí estamos hablando del árbol venoso, pero si nos vamos al árbol arterial, ¿qué decíamos nosotros? ¿Dónde está la regulación del árbol arterial? En las arteriolas, ¿verdad? ¿Y qué decíamos nosotros? Que
de la zona anatómica va a depender también el flujo sanguíneo. Entonces aquí, si alguien tiene problemas, aquí como vemos, ¿verdad? Va bajando el flujo, pero aquí en las arteriolas, decimos aquí, se puede dar también obstrucción, ¿verdad? Y si la obstrucción, decimos, se da en las arteriolas, el sistema, decimos, nervioso autónomo va a tender a regularlo, pero si no puede, pues se va a presentar fallas en la circulación. ¿Sí? Y de esa manera, entonces, desde aquí se afecta a todo lo demás, porque observe, si aquí existe una obstrucción, un cambio brusco, ¿cómo va a ser en los capilares? Sí, profe, me parece que estoy viendo todavía su artículo, no la imagen que a lo mejor estaba queriendo mostrar. ¿No cambió? A ver, vamos a ver si entonces no cambió. A ver, voy a dejar de compartir y voy a volver a compartir, ¿eh? A ver, ahora sí ya se ve. Sí. ¿Sí? Decíamos entonces, mire, si empieza a haber una falla en las arteriolas, ¿cómo se manifiesta esta falla en el retorno venoso? Va a ser igual si aquí se cierran las arteriolas, si hay una obstrucción, si hay un daño, y el sistema nervioso trata de regular aquí para compensar que no, ¿sí?, sea grande el daño y entonces el lecho capilar no se altere. Pero si la obstrucción se presenta en una región anatómica, pues entonces ahí sí se va a ver afectado. Ah, ok. Y puede desencadenar, por ejemplo, varices. Sí, Ok. sí, porque la obstrucción está aquí, le digo, pero aunado a otros factores, se puede dar acá. En algunas situaciones, la función del endotelio, por eso acá hablábamos de hemorragias, ¿sí? La función del endotelio es importante, ¿sí? ¿Por qué? Porque el endotelio va a regular la vasodilatación. Pero acuérdense que también aquí, dilatar el vaso, ¿verdad?, trae consecuencias en el flujo sanguíneo. ¿Sí le expliqué? Sí, profe, muchas gracias. Bueno, ¿alguna otra pregunta? ¿No hay más preguntas? Bueno, a las 11:10 empezamos laboratorio. ¿Sale? Sí, profe. Ok, entonces 11:10 y empezamos laboratorio. Sí, está bien.